Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo cambiar los focos LED que van soldados a la placa electrónica del clúster del Nissan Tida, también llamado cuadro o panel de instrumentos que está en el tablero. En este ejemplo que les estoy mostrando, vean cómo el tacómetro de las revoluciones está apagado. Eso quiere decir que ya se quemaron los focos LED. Igualmente en el velocímetro solo está iluminada esta zona y esta zona de aquí se ve apagada. Tienen que quitar el clúster y lo primero que van a hacer es retirar esta pieza que está en medio del tablero. Meten un destornillador plano en estas esquinas y levantan la pieza así como se los muestro. Enseguida jalan con fuerza hacia ustedes y levantan hacia arriba un poco y ya se separa la pieza del tablero. La hacen a un lado y enseguida van a quitar esta pieza que está arriba en la parte de atrás del volante y también quitan la pieza que está abajo en la parte de atrás del volante. Van a utilizar un destornillador de cruz y quitan 3 tornillos. Ya que quitaron estas dos piezas que están atrás del volante, enseguida quitan esta pieza, solamente la jalan con fuerza de esta parte hacia ustedes y ya se separan las 4 grapas. La hacen a un lado y enseguida quitan esta pieza de la calefacción. Meten un destornillador plano en estas zonas donde están las pestañas y jalan con fuerza y también ya se separa. La hacen a un lado y enseguida remueven un poco el hule así como se los muestro y quitan esta moldura que va en el poste del lado del conductor. Ya que quitaron esa moldura, enseguida jalan esta otra pieza con fuerza hacia arriba y también ya se separa. Ahora van a quitar un tornillo que está en esta parte de aquí. Se los muestro. Este de aquí lo retiran con un dado de medida 10 milímetros, la extensión y la matraca. Es este que les estoy mostrando. Ya que quitaron ese tornillo, ahora sí ya pueden levantar esta parte del tablero y ya jalan con fuerza este bisel o marco del clúster. Lo jalan hacia ustedes y ya se separan las 4 grapas. Ya solamente lo sacan del lado izquierdo y lo hacen a un lado para que no les estorbe. Y ahora el clúster tiene un tornillo en esta parte de arriba. Ese tornillo, este de aquí, lo quitan con un destornillador de cruz. Ya que quitaron ese tornillo, ahora sí ya pueden sacar el clúster. Ya solamente lo jalan hacia ustedes y lo inclinan de esta manera para que puedan separar el arnés, que es este que les estoy señalando. Presionan esta pestaña del arnés así como se los muestro y jalan con fuerza hacia arriba y ya se separa el arnés y ya pueden sacar completamente el clúster. Lo sacan del lado derecho y así ya pueden cambiar los LED que están quemados. Los materiales y herramientas que van a utilizar son los siguientes: LED CMD de medida 3528 de luz blanca fría, o también son compatibles los LEDs CMD de medida 2835 que miden 3.5 milímetros de largo por 2.8 milímetros de ancho y 0.65 milímetros de grosor. O también les sirven estos LEDs de las lámparas o tubos que ponemos en casa. También son compatibles estos LEDs. Si ustedes quieren cambiar la iluminación del clúster a otro color,
lo pueden hacer y en total lleva 6 LEDs de las medidas que les acabo de mencionar. Van a ocupar un cautín y soldadura y en la punta del cautín le colocan este tipo de terminal amarilla para que puedan desoldar y soldar fácilmente los LEDs. Además les recomiendo mucho comprar una estación de soldadura con pistola de calor y flux líquido Amtech que facilita desoldar y soldar los LEDs sin dañarlos. También van a utilizar unas pinzas antiestática del número 15, un plumón de agua, un pincel, alcohol isopropílico, una franela o microfibra, un tenedor de metal y un multímetro. La herramienta que van a ocupar es un destornillador plano, un destornillador de cruz, 2 cuchillos, un dado de medida 10 milímetros, una extensión y la matraca y unas pinzas. Lo siguiente que van a hacer es desarmar el clúster para tener acceso a la placa electrónica donde están los LEDs. Se van a la parte de acá abajo y primero van a quitar esta mica transparente. Presionan en total 1, 2, 3, 4 pestañas. De esta manera presionan la pestaña y jalan la mica hacia arriba para que se salga de esta zona del clúster y ya solamente la jalan hacia arriba y ya se separa completamente la mica. La hacen a un lado y ahora van a separar esta pieza negra igualmente de la parte de acá abajo con el destornillador plano. Hacen palanca en estas 4 pestañas de esta manera y vean cómo ya se va separando esta pieza negra. Ya solamente la jalan hacia arriba y también se van a esta parte y con el destornillador plano hacen palanca en las pestañas para que se separe completamente el bisel o marco del clúster. Miren, así háganlo ustedes y ya solamente la sacan así como les muestro y ya tendrán completamente separado este bisel del clúster. Lo hacen a un lado. Ahora toman su plumón de agua y marcan la posición de las agujas. De la parte de acá enfrente le hacen una marca para que no se pierda la posición de la aguja del tacómetro de las revoluciones y también en esta parte hacen una marca igualmente con la aguja del velocímetro. También de la parte de acá atrás le hacen una marca y por último la aguja del nivel de gasolina. Así le hacen la marca y por la parte de atrás y así ya no se pierde la posición correcta de las agujas del clúster. Enseguida van a ocupar el tenedor de metal para quitar las 3 agujas y se fijan que las 3 agujas estén en la posición correcta donde pintaron con el plumón de agua. Y primero voy a quitar la aguja del tacómetro de las revoluciones. La agarran así como se los muestro para que no se mueva de su posición correcta y meten el tenedor de esta manera entre la aguja y la carátula. Ya que metieron el tenedor, hacen este movimiento hacia arriba con fuerza para que se separe la aguja y vean cómo ya se separó muy fácilmente del clúster. Proceden a quitar esta aguja del velocímetro, toman la aguja para que no se mueva de su posición correcta, meten el tenedor entre la aguja y la carátula y hacen este movimiento hacia arriba y vean cómo también ya se separó muy fácilmente.
la hacen a un lado y por último quitan esta aguja del nivel de gasolina. Igualmente la toman con su mano para que no se mueva de su posición correcta y meten el tenedor entre la aguja y la carátula y hacen este movimiento hacia arriba y también ya sale muy fácilmente. Y les muestro cómo no se daña para nada la carátula del clúster. Lo siguiente que van a hacer es quitar la carátula. En estos orificios tiene unas grapas redondas y meten su cuchillo de esta manera hasta llegar a la grapa redonda y hacen palanca hacia arriba y vean cómo ya se separa de la pieza blanca. Hacen lo mismo con esta grapa redonda, hacen palanca hacia arriba y por último hacen palanca en esta grapa del nivel de gasolina y ahora sí ya pueden retirar completamente la carátula del clúster. La hacen a un lado. Ahora van a quitar la pantalla del odómetro y utilizan el otro cuchillo y le doblan la punta con las pinzas de esta manera. Enseguida, para retirar el odómetro sin romperlo, en la parte de abajo tiene un protector de plástico blanco y desde ahí van a jalar el odómetro hacia arriba. Meten el cuchillo en las 4 esquinas y poco a poco van sacando el odómetro. No vayan a querer retirar el odómetro desde esta zona de la pantalla porque lo van a romper. Háganlo desde el protector que está en la parte de abajo. Miren, así van jalando el odómetro hacia arriba, hacen palanca en las 4 esquinas agarrando el protector blanco. Igualmente hago palanca en esta esquina sobre el protector blanco. Y por último en esta esquina recuerden que es hacer palanca en el protector blanco que está en la parte de abajo del odómetro. Y una vez que ya subió el odómetro, ya lo pueden ir sacando con su mano poco a poco. Igualmente siguen haciendo palanca en el protector blanco para que no vayan a quebrar la pantalla. Es un poco laborioso quitar el odómetro, pero no es difícil. Y vean cómo ya sale completamente y está intacto. Lo hacen a un lado donde no lo vayan a romper. Y enseguida quitan el protector blanco del odómetro. Miren, desde aquí tienen que estar haciendo palanca con el cuchillo, observen, para que no vayan a quebrar el odómetro. Así van jalando hacia arriba este protector blanco. Lo hacemos a un lado y lo siguiente que van a hacer es irse a esta parte de atrás de la placa electrónica. Utilizan el otro cuchillo y proceden a separar la placa de esta parte blanca. Solamente hacen palanca en las pestañas con cuidado para que se vaya saliendo la placa electrónica. Miren, así. Y aquí sesgan un poco la placa para que se salga de esta grapa. Y así poco a poco van haciendo palanca en las pestañas y vean cómo ya va saliendo la placa electrónica. Quitamos de este lado, hacemos un poco de palanca y por último esta pestaña.
y vean cómo ya se separó completamente la placa electrónica. Y ahora sí ya podemos ver los LEDs SMD. Miren, son estos que les estoy señalando. Estos son los que iluminan al velocímetro. Estos dos son los que iluminan al tacómetro de las revoluciones. Y este de aquí es el que ilumina al medidor del nivel de gasolina. Ahora conectan la placa electrónica al arnés del auto para verificar cuáles LED están quemados. Acomodan muy bien la placa para que vean los LEDs y abren el switch y observen cuáles LEDs están quemados. En mi caso no enciende este LED y este de aquí, que son del tacómetro de las revoluciones. Marcan con un plumón los LED que están quemados y vean aquí en el velocímetro cómo están funcionando bien estos dos LEDs, pero este no enciende, es el que está quemado. También lo marco con el plumón y aquí solo hay un foquito LED de luz blanca fría del medidor del nivel de gasolina y los de color rojo son de los testigos y este amarillo es del testigo del check engine y estos de aquí son para iluminar el odómetro. Además, este LED rojo es el que ilumina a la aguja del medidor de nivel de gasolina. Este otro LED rojo es de la aguja del velocímetro y este LED rojo es de la aguja del tacómetro de las revoluciones. Antes de que cambien los LEDs que supuestamente están quemados, primero deben confirmarlo con un multímetro, porque en muchas ocasiones los LEDs están conectados en serie y si uno se quema, el otro ya no va a prender, aunque esté en buenas condiciones. Pongan el multímetro en medición de diodo, que es esta flechita que les estoy mostrando, y en la pantalla les aparece el número 1. Enseguida toman las puntas del multímetro y la punta negra la van a colocar en el pin o pines negativos, que es donde está la ranura o surco del LED. Miren, o también en la placa electrónica está un puntito blanco que indica el negativo del LED o cátodo. Así colocan la punta negra en el negativo o cátodo y la punta roja del multímetro en el positivo o ánodo del LED y debe de encender. Observen cómo encendió el LED y eso significa que está en buenas condiciones. Ahora pruebo este otro LED. Coloco la punta negra del multímetro en el negativo o cátodo, que es donde está la ranura o surco, y la punta roja en el positivo del LED. Y observen cómo no enciende para nada el LED. Y eso quiere decir que ya no sirve y está quemado este foquito LED. Y si se dieron cuenta, cuando conectamos la placa electrónica del clúster en el auto, este foquito LED no encendió. Y eso quiere decir que está en serie con este LED que está quemado y por eso no prende, pero está en buenas condiciones y lo confirmamos con la prueba de medición del diodo con el multímetro. Así háganlo con los demás foquitos LED. Observen cómo enciende correctamente y está en buenas condiciones. Checo
este otro también enciende bien. Y checo este que no encendió. Y vean cómo no enciende para nada con la prueba del multímetro. Y eso quiere decir que está quemado, pero no está en serie con estos otros dos foquitos LED. Por último, checo este LED que ilumina el medidor del nivel de gasolina. Recuerden que la punta negra va en el negativo o cátodo, que es donde está la ranura o surco del LED, y la punta roja va en el positivo o ánodo, y vean cómo enciende el LED, y eso quiere decir que también está en buenas condiciones. Y para que me entiendan mejor, ya confirmamos que en este clúster está quemado este LED que ilumina al tacómetro de las revoluciones, y también está quemado este LED que ilumina al velocímetro. Voy a proceder a cambiarlos. Primero limpien muy bien la zona donde está el LED quemado con el alcohol isopropílico. Utilizan su pincel y así limpian muy bien el LED que está quemado y alrededor del LED. Dejan secar por 5 minutos. Enseguida calienten el cautín y les recomiendo que le pongan en la punta este tipo de terminal de color amarilla para que puedan desoldar y soldar fácilmente los LED de esta manera y también no vayan a dañar la placa electrónica. En mi caso voy a utilizar la pistola de calor de la estación de soldadura y también voy a ocupar el flux líquido Amtech para desoldar y soldar el LED. Primero colocan la estación de soldadura en 300 grados centígrados y en salida de aire del número 6. Enseguida agregan un poco de flux líquido en los pines del LED, así como se los muestro. Aquí ya agregué flux líquido y ahora agrego en estos pines del lado izquierdo. Es muy importante que hagan esto para que se desolde fácilmente el LED sin quemar la placa electrónica. Tomo las pinzas antiestática y ahora sí procedo a calentar el LED y alrededor del foco LED. Así acerquen la pistola de calor a 5 centímetros o a 8 centímetros y calienten toda la zona del LED durante 20 a 40 segundos. Fíjense muy bien cuando esté hirviendo la soldadura alrededor de los pines del LED. Ya es momento de quitarlo con las pinzas. Toman el LED de esta manera, esperan a que se ablande la soldadura y vean cómo ya se separó muy fácilmente el LED. Apagan la estación de soldadura y enseguida proceden a limpiar muy bien la zona donde estaba el foquito LED que está quemado con el alcohol isopropílico. Así limpian muy bien para que se retire el exceso de flux líquido y puedan soldar fácilmente el nuevo LED. Ya que limpiaron muy bien la zona, dejan que se seque por 5 minutos o utilizan la pistola de calor para que seque en menos de 30 segundos. Ya que se secó, ahora le colocan un poco de flux líquido donde va soldado el nuevo foquito LED.
Es muy importante también que hagan esto para que se solde fácilmente el LED a la placa electrónica. Y ahora sí, toman el nuevo foquito LED, que es este que les estoy señalando, y recuerden que donde está el surco o ranura es el negativo o cátodo, que va del lado izquierdo donde está este puntito blanco en la placa electrónica. Toman de esta manera el foquito LED con las pinzas y proceden a calentar la placa electrónica, así como se los muestro, durante 15 segundos. Y ahora sí colocan el foquito LED nuevo. Miren, ahí nos quedó bien derechito. Apagamos la estación de soldadura y verificamos que esté bien soldado. Si no se soldó bien el foquito LED, vuelvan a aplicar un poco de calor. Recuerden que deben de colocar la pistola a 5 centímetros o máximo a 8 centímetros. Y nuevamente checamos con las pinzas que haya quedado bien soldado el LED a la placa. Vean cómo ya no se mueve y ya quedó perfectamente soldado el nuevo LED. Verificamos con el multímetro que encienda. Recuerden que la pinza negra va en el negativo o cátodo, que es donde está la ranura o surco del lado izquierdo, y la pinza roja va en el positivo o ánodo, y debe de encender el foquito LED, así como se los muestro. Y así háganlo ustedes para confirmar que quedó correctamente soldado el foquito LED y no se dañó. Enseguida limpian muy bien toda la zona del nuevo LED con el alcohol isopropílico para retirar el exceso de flux líquido. Utilizan su pincel y dejan que se seque el alcohol isopropílico. Ahora voy a cambiar este LED que está quemado e ilumina al velocímetro. Nuevamente limpian muy bien el LED con el alcohol isopropílico y alrededor de la placa. Dejan que se seque el alcohol isopropílico. Ya que se secó, lo siguiente que van a hacer es agregar un poco de flux líquido en los pines del lado derecho, que es el positivo o ánodo, y en los pines del lado izquierdo, que es el negativo o cátodo. Así agreguen un poco de flux líquido para que se desolde fácilmente el LED de la placa. Y ahora sí proceden a calentar la zona con la pistola de calor o utilizan su cautín. Miren, así calientan durante 15 a 20 segundos y a una distancia de 5 centímetros como mínimo y como máximo 8 centímetros. Ya que se ve que la soldadura de los pines está hirviendo, toman el LED con las pinzas y vean cómo ya se separa fácilmente. Apagan la pistola de calor o el cautín y enseguida limpian muy bien la zona donde quitaron el LED quemado con el alcohol isopropílico.
para que se elimine el exceso de flux líquido o soldadura. Dejan que se seque muy bien. Ahora agregan un poco de flux líquido en los pines de la placa donde va soldado el nuevo LED. Así agregamos un poco de flux líquido y enseguida toman con las pinzas el nuevo foco LED. Recuerden que donde está la ranura del lado izquierdo es el negativo o cátodo y del lado derecho donde no hay ranura es el positivo o ánodo. Toman de esta manera el nuevo LED y va en esta posición. Proceden a calentar la zona con la pistola de calor durante 15 o 20 segundos para que se derrita un poco el flux líquido. Y ahora sí colocan el foquito LED lo más derechito posible, lo sueltan y vean cómo ya quedó bien soldado. Apagan la pistola de calor o el cautín, esperan unos 10 segundos a que se solde muy bien y se enfríe, y ahora sí proceden a mover el LED nuevo para confirmar que quedó bien soldado. No se mueve para nada. Confirman con el multímetro que encienda el nuevo LED. Recuerden que la punta o pinza negra va del lado negativo o cátodo donde está la ranura o surco del LED, y la punta roja va del lado derecho donde no hay ranura, que es el positivo o ánodo, y debe de encender el LED. Observen, enciende correctamente y eso quiere decir que va a iluminar muy bien el velocímetro. Volvemos a verificar este otro LED nuevo que soldamos y vean cómo también enciende correctamente y ya va a iluminar el tacómetro de las revoluciones. Al terminar de soldar el nuevo LED y de confirmar que funciona correctamente con el multímetro, ya por último limpian muy bien la zona con el alcohol isopropílico y con el pincel para retirar todos los residuos de flux líquido o soldadura, y dejan que se seque muy bien. Antes de armar el clúster, vuelvan a conectar la placa electrónica al arnés del auto para verificar que encienden correctamente los LEDs que cambiaron. Les muestro rápidamente. Procedo a abrir el switch y vean cómo ya encienden muy bien los LEDs que cambié. Este es uno y este es el otro. Así hagan esta verificación porque en muchas ocasiones no es suficiente la prueba con el multímetro porque quedan mal soldados los LEDs y por eso no encienden. Y así ya verificamos que sí quedaron correctamente soldados los LEDs en esta placa electrónica. Y ahora sí ya pueden armar con confianza el clúster. Toman la placa electrónica y la voltean de esta manera, y también la pieza blanca la colocan en esta posición, y del lado derecho meten la placa electrónica así como se los muestro, que entre en estas dos pestañas. Una vez que ya entró así, ya solamente la empujan
hacia la pieza blanca y vean cómo van entrando todas las pestañas y ya queda bien agarrada la placa electrónica. Así les tiene que quedar. Voltean de esta manera el clúster y enseguida ponen este protector del odómetro en esta parte de aquí. Estas zonas redondas van hacia abajo. Observen. Así les tiene que quedar el protector blanco. Y ahora sí proceden a poner el odómetro o pantalla del odómetro. Los pines que son más van de este lado y estos pines que son menos van hacia arriba. Posicionan muy bien el odómetro así como se los muestro y se fijan que entren muy bien al arnés de la placa electrónica y van empujando de estas zonas con sus dedos para que no vayan a quebrar la pantalla. Así empujen con cuidado para que vaya entrando y así les tiene que quedar bien centrada la pantalla del odómetro y también metida a esta altura de la pieza blanca. Enseguida ponen la carátula. Así meten en este orificio esta perilla larga del odómetro y ya solamente presionan estas grapas redondas para que quede bien fija la carátula a la pieza blanca. Lo siguiente que van a hacer es poner las agujas. Primero, esta aguja mediana va en el tacómetro de las revoluciones. La posicionan coincidiendo con las marcas que hicieron con el plumón de agua. Así colocan primero la aguja, ya coincide con las marcas y ahora sí presionan hacia adentro y ya queda bien instalada. Hacen lo mismo con la aguja más grande que va en el velocímetro. La posicionan que coincida con las marcas. Miren, ahí coincide con la marca y ya solamente presionan hacia abajo y ya queda bien instalada. Por último, ponen la aguja más pequeña que va en el medidor de nivel de gasolina. También se fijan que coincida con la marca del plumón que hicieron aquí y en la parte de aquí atrás. La posicionan de esta manera, ya coincide con esta marca y la marca de atrás y ahora sí presionan hacia adentro y así les tiene que quedar bien instaladas y en posición correcta las agujas del clúster. Ahora colocan este bisel o marco y primero meten estas pestañas en esta zona blanca. Posicionan el bisel que coincida con estas pestañas de la pieza blanca y ya solamente empujan hacia abajo y también de esta parte. Y así ya queda bien instalado el bisel. Por último ponen esta mica transparente, va en esta posición y primero meten la perilla larga en este orificio de la mica. Ya que entró, ahora posicionan estas 4 pestañas en los 4 orificios del bisel. Miren, así háganlo ustedes. Ya que entró así la mica, por último presionan en esta parte la mica para que entren las 4 pestañas
y ya queda bien armado el clúster o cuadro de instrumentos del Nissan Tida. Ya para terminar, meten el clúster en su lugar y conectan el arnés. Se tiene que escuchar ese clic. Acomodan el clúster y antes de atornillarlo verifican que se ilumine correctamente. Voy a apagar la luz, abro el switch y vean cómo ya se ve bien iluminado el tacómetro de las revoluciones y también esta zona del velocímetro que se veía apagada. Igualmente el medidor del nivel de gasolina se ve bien iluminado y ya les enseñé cómo se cambian los LEDs del clúster o cuadro de instrumentos del Nissan Tida. También arranco el auto para que vean que quedaron bien posicionadas las agujas. Observen cómo la aguja del nivel de gasolina nos marca que hay medio tanque y también el tacómetro de las revoluciones nos está marcando que está arriba de 1000 revoluciones por minuto el motor y va bajando conforme se calienta. Y quedaron bien posicionadas las agujas del clúster del Nissan Tida. Y ahora sí, para finalizar, ya pueden armar todo el tablero. Primero, meten muy bien el clúster. De la parte de abajo tienen que entrar unas pestañas. Se escucha ese clic y ya solamente colocan el tornillo y lo aprietan muy bien con el destornillador de cruz. Aprietan muy bien el tornillo y ya queda bien instalado el clúster. Enseguida meten el marco negro del lado izquierdo, levantan un poco el tablero de la parte de arriba, lo posicionan muy bien y en la parte de atrás tienen que entrar 4 grapas. Miren, ya entró. Empujan de abajo para que entren las 2 grapas y así ya queda bien instalado el bisel. Ahora ponen esta pieza en esa zona. La meten primero de esta manera y así les tiene que quedar. Enseguida ponen en este orificio el tornillo y lo aprietan muy bien. Primeramente con su mano ponen el tornillo y enseguida lo aprietan muy bien con el dado de medida 10 milímetros, la extensión y la matraca. Ya que está bien apretado el tornillo, ahora colocan esta moldura que va en el poste del lado del conductor. Procedo a colocarla. Primero la meten en la esquina del tablero, así como se los muestro. Ya que entró, meten las pestañas en el poste o las grapas, le dan unos golpecitos y así ya queda bien instalada esta moldura. Ya solamente van metiendo el hule, así como se los muestro. Lo siguiente que van a hacer es colocar esta pieza de la salida de la calefacción y enseguida ponen esta tapa, la posicionan de esta manera
y ya solamente empujan con fuerza para que entren las grapas que están en la parte de atrás y ya no se suelta del tablero. Ahora ponen esta pieza que va en la parte de arriba de atrás del volante, la centran muy bien. Así queda bien colocada y enseguida meten la otra pieza que va abajo en la parte de atrás del volante, que es esta que les estoy mostrando, y primero suben el volante hacia arriba y meten de esta manera esta pieza y las unen como se los muestro. Así tienen que quedar bien unidas y ya solamente le colocan esta otra pieza aquí donde está la entrada de la llave. Miren, entra presión y ya queda bien colocada. Ya por último ponen los 3 tornillos para que no se vayan a separar estas dos piezas. Por último colocan esta pieza que va en medio del tablero. La deslizan de esta manera y una vez que está así bien centrada, ya solamente empujan hacia adelante y se escucha ese clic y ya queda bien instalada. Por último les muestro cómo se ve el clúster o cuadro de instrumentos de este Nissan Tida. Ya está bien iluminado con una luz blanca fría y también les muestro cómo se veía cuando estaban quemados los LEDs del tacómetro de las revoluciones y el LED de esta zona del velocímetro. Y así ustedes realicen el procedimiento de este video para que cambien correctamente los LEDs del clúster de su auto. Es parecido el procedimiento en otras marcas de autos. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.